Qué gusto es estar contigo en esta tarde ya, en nuestra tercera reunión de este domingo donde hemos adorado al Señor en todo este día y hoy también en esta reunión vamos a abrir su palabra, seguir estudiando qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Y sé y estoy convencido y estoy seguro que este mensaje es un mensaje que el Señor quiere entregarte a ti hoy. Por lo tanto, si hay desperfectos técnicos, te pido que me prestes atención. Si la luz falla, si el micrófono falla, si teléfonos suenan, quiero que sepas, van a llegarte probablemente mensajes, llamadas. Pon tu teléfono en silencio. Si quieres enfocarte en esto, te pido que pongas el teléfono en no molestar, que ni siquiera te entren. Puede esperar 35 minutos en lo que dura esta prédica. Padre, el Dios poderoso sos vos. Yo no soy poderoso, yo no tengo la autoridad que tú tienes. Si yo tengo algo, si yo soy algo, es en Cristo y por Cristo. Y hoy, Señor, clamo por tu voz. Clamo, Señor, que mis palabras estén tomadas por tu Espíritu. Espíritu Santo, toma mi vida, mi mente, mi cuerpo, todo lo que yo soy, Señor. Úsame para expresar con fidelidad los pasajes que vamos a estudiar hoy y lo que está en tu corazón, Señor. Yo reconozco delante de ti, Señor, que soy débil, que no puedo transformar vidas, no puedo cambiar corazones, no puedo presentar ideas, Señor, que lleven a las personas a ver a Jesús. Esa es tu obra, Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que hoy fluya de una manera tan clara y tan evidente, que lo único que sea reverenciado, alzado, levantado, entronizado, glorificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 6. Abre tu Biblia, si no tienes una Biblia, acá va a salir en la pantalla. Efesios capítulo 6, estamos llegando ya, este es nuestro último sermón del libro de Efesios, se viene Hechos. Qué hermoso que el Señor nos ha llevado por este camino de entender nuestra identidad que tenemos en Cristo Jesús, todo lo que tenemos en Él, además de nuestra identidad, sino también poder ser llenos del Espíritu, ver cómo Él se glorifica cada vez que nosotros somos cimentados en Él, ver cómo todo eso también decanta en relaciones saludables porque estamos llenos del Espíritu, ver cómo ahora la sumisión, el respeto, el amor tienen otra esfera, es otro nivel, otra connotación al haber estudiado. Y hoy llegamos a esta última porción de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer el versículo 10 al 24, vamos a estar estudiando en este mediodía. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén, pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Versículo 21. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico
amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de parte de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Cuando leo estos pasajes, puedo ver cómo el apóstol Pablo llega al final, al cierre de esta carta, y nos está diciendo, hey, ya sabes quién eres en Cristo. A la luz de todo lo que ya hemos visto, ahora necesitas estar preparado. Necesitas permanecer firme ante el enemigo, siendo equipados y llenos del poder de Dios, dependiendo 100% de Él. Una dependencia absoluta. Estamos llamados a permanecer firmes ante el enemigo, siendo equipados y llenos por su poder en dependencia absoluta. Fortalecidos en el poder del Señor, fortalecidos en Él y en su poder, es que podremos estar firmes ante el enemigo. Y así lo escribe el apóstol Pablo. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo en esta carta ha establecido cuidadosamente nuestro lugar en Jesús y después da los fundamentos de lo que es el caminar como hijo de Dios. Pero empieza esta sección diciendo por lo demás. Eso significa que a la luz de todo lo anterior, a la luz de lo que Dios hizo por vos, a la luz de lo que tenés ahora, la posición que tenés por ser hijo de Dios, a la luz del plan que Dios tiene y te puso en tu camino para la madurez y el crecimiento y caminar de una forma como Él nos llama a caminar, a la luz de la conducta que te llama a tener como hijo suyo, a la luz de la llenura del Espíritu y no del andar de tu propia carne. A la luz de todo esto, hay una batalla que librar en esta vida. Hay una batalla que está ocurriendo hoy, aquí, en este momento. Y muchos no son conscientes de ello. Muchos no lo ignoran, no lo ven. Satanás está igual de activo hoy que como lo estuvo en el jardín del Edén. Igual de activo. Pero así de real como es Satanás, que está como león rugiente buscando a quien devorar, también es real que Cristo ya ganó esa batalla y nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Él, también. No se trata de memorizar pasajes acerca de la armadura de Dios y orar, sino de equiparte con cada una de estas características que el apóstol Pablo menciona en estos pasajes. Sabemos que podemos equiparnos con todo esto. ¿Por qué? Porque somos buenos hijos de Dios, que tenemos la capacidad de tomar la justicia de Dios y aplicármela a mí mismo. No, por la unión con Cristo. Porque todos, no hay una sola persona en esta sala, en este auditorio, que pueda ser un buen hijo de Dios. Solamente por la unión con Cristo es que podemos tomar la identidad que tenemos como hijo y revestirnos del nuevo hombre que tenemos en Cristo Jesús. Antes de poder ponerte la armadura de Dios, necesitas ser fortalecido en Él y en el poder de su fuerza. Y Jesús ya nos dio todo lo necesario para ser fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Esto significa que las acechanzas del enemigo ahora las podemos rechazar en lugar de caer. Podemos encontrar la salida por medio de la guía del Espíritu Santo. Antes había una sola opción, ir corriendo hacia el pecado. Y quizás hay pecados que moralmente te enseñaron que están mal, ¿no? No tienes que matar, no puedes violar, no puedes robar. Todo eso son cuestiones que incluso en esta sociedad se sabe que está mal. Está mal visto la gente que hace eso. Pero ¿qué con tus pensamientos? ¿Eres ligero con tus pensamientos? ¿Eres ligero con tus sentimientos? ¿Eres ligero con lo que pasa y nadie ve? ¿Eres ligero con lo que la gente no se da cuenta? Hoy somos fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza para que por la obra de Jesús podamos resistir al enemigo. Muchas veces confundimos el lugar de donde reside la fuerza y el poder. Nuestra fuerza y nuestro poder no está en nuestros recursos o habilidades,
No está en cuánto sabemos de la Biblia. No está en cuánto tiempo tenemos de cristianos, o si soy líder o pastor, o si sirvo en la alabanza. Nuestra fuerza reside en nuestra unión con Cristo y en su inmenso poder. Estamos llamados a mirar el lugar correcto y a la persona correcta. Y ese es Jesús. Cuando eso sucede, te das cuenta que en realidad sos débil. Cuando eso sucede y ves la santidad de Dios y la grandeza de Dios, y vos decís, híjole, creía ser buen hijo de Dios, pero me doy cuenta que estoy en el hoyo, que estoy fregado, que necesito del Señor a cada segundo, a cada momento. Porque soy débil y no alcanzo el estándar de santidad que Él tiene. Te das cuenta que no tenés por qué seguir mirándote a ti, sino que ahora lo miras a Él. Y cuando volteas tu mirada a Él, no importa la circunstancia, en Él somos fortalecidos. Muchos dicen, a ver, sí, ok, pastor, tengo que ser fortalecido en el Señor. ¿Y tú sabes lo que estoy viviendo? ¿Tú sabes lo que yo estoy pasando? Acompáñame, 1 Samuel capítulo 30, versículos del 1 al 6. 1 Samuel 30. Fíjate la condición en la que estaba David. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo, su mismo pueblo, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. La gente quería apedrear a David, pero él se fortaleció en el Señor. Necesitamos recordar lo que somos y lo que es nuestro en Jesús. El enemigo puede ser resistido mientras nosotros caminemos en la fuerza y el poder del Señor. No importa la situación. El apóstol Pablo te está escribiendo, sé fortalecido en el Señor y en su poder. Y él está en una cárcel cuando está escribiendo esto. No tiene nada que ver tu situación. Tiene que ver quién es Él y lo que nosotros encontramos en Él. Si tu situación no te está permitiendo voltear a ver a Dios, probablemente no quieras ver a Dios. No te interese ver a Dios. Probablemente estás buscando a Dios para que te bendiga a ti. Y eso no es buscar a Dios. Versículo 11 dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y dije, bueno, insidias, a ver, palabra no común en nuestro vocabulario, ¿qué significa? Y Google lo define como engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. El enemigo es estratégicamente malvado, poderoso y astuto. Planea tácticas, programa ataques encubiertos, se disfraza de bondad. El enemigo trata de ganar terreno en nosotros tentándonos a decir mentiras. El enemigo a veces te hace ganar un punto en una conversación usando la exageración. Otras veces te tienta con una ira descontrolada. Te tienta a mirar lo que no tienes que mirar. Te tienta a tomar lo que no tienes que tomar. Te tienta a decir cosas que no tienes que decir o escuchar cosas que no tienes que escuchar. Satanás puede hacer que las cosas parezcan atractivas y deseables. Si vos y yo intentamos batallar sin Cristo, en nuestra propia carne estamos fritos. Estamos fritos. Versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. No te equivoques, la batalla no es del diablo contra Jesús, como muchos te lo pintan.
Dios es Dios o Dios o el diablo. No. Dios ya tiene la victoria asegurada. La batalla de estas tinieblas, de este mundo de tinieblas, de estos principados y potestades, es contra ti y contra mí. Y si no sos consciente de eso y no estás en Cristo Jesús, tomado de Él, aferrado a Él, caminando, resistiendo en Él, fortalecido en Él y en el poder suyo, estás frito. El enemigo va a hacer y deshacer contigo como Él quiera. Si nos ponemos a comparar la capacidad que tiene Satanás contra las capacidades que nosotros tenemos, me parece que corremos en desventaja. Pero si somos fortalecidos en el Señor, con el poder de su fuerza, el asunto cambia. Porque ya no se trata de tus fuerzas, ya no se trata de tu capacidad de poder hacerle frente al enemigo, sino que en Cristo, por su poder, por su fuerza, podemos vencer. Tienes que ser consciente que sin Cristo tú solo corres en desventaja porque la batalla es contra principados, potestades, poderes de este mundo, de tinieblas, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es obvio que si batallas solo, sin Cristo, no hay nada. La derrota es inminente. El diablo no está disparando misiles con un láser, misil así, láser guiado, el misil, ahí te va Marilún, misilito ahí sentado en su suite, en su oficina. Satanás está encima tuyo. Satanás está estudiándote. Tiene todo el tiempo para saber qué te hace caer, qué te gusta, qué deseas, que no esté alineado a la voluntad de Dios. Está sobre ti. Lucas capítulo 22. Versículo 31-32 dice, Simón, Simón, palabras de Jesús, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú una vez que hayas regresado fortalece a tus hermanos. En todas estas palabras, el apóstol Pablo no te está diciendo gana la batalla, te está diciendo resiste, te está diciendo ten cuidado. Si batallas solo vas a perder. La única manera de resistir y esperar la victoria, porque la victoria llega, es estando en Cristo. Los principados y potestades ya han sido derrotados y su final se acerca. Nosotros no somos llamados a esta batalla como si la victoria estuviese en duda. La batalla final ya tiene su ganador y ese ganador es Cristo. Nosotros batallamos con confianza porque todo va a ser puesto bajo el dominio de los pies de Cristo. Estamos llamados, vos y yo, a permanecer firmes ante el enemigo, siendo equipados y llenos de su poder en dependencia absoluta. Solo podemos resistir al enemigo si estamos en Cristo. La única manera de resistir en el día malo va a ser tomando lo que tenemos en Jesús. Versículo 13 dice, por tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. No todos los días van a ser un oasis de bendiciones y van a ser buenos. Y esto no es porque sea mala onda, pero los días malos van a llegar. El apóstol Pablo acá lo da por hecho, dice, tomen toda la armadura para que puedan resistir en el día malo. No le está diciendo, tomen la armadura para que no lleguen el día malo. Le está diciendo, tomen la armadura para que puedan resistir en el día malo. Van a haber días donde vas a sentir que el enemigo ganó terreno y te pasó por encima y te sientas derrotado. Van a haber días donde lo único que te queda es la esperanza de saber de forma teórica que Jesús ya lo venció todo, a pesar de que tu mundo se esté desmoronando. Van a haber días en esta batalla donde todo se va a poner de forma intensa. Particularmente estos días difíciles para mí son los domingos y los lunes. Y en estos días difíciles busco correr a la palabra de Dios. Busco correr a la adoración a Dios. Busco correr a la oración. Porque esa es la única forma de permanecer de pie. Lo que más me gusta de todo esto es que la armadura que Pablo va a describir a continuación no es una armadura nuestra o terrenal, sino que es la armadura de Dios. Por lo tanto, es poderosa.
Aquel apóstol Pablo hace una tesis de lo que significa la batalla espiritual de esta vida. Y frecuentemente vos y yo pensamos, uy, sí, los dardos del enemigo, los dardos de fuego de Satanás. Y estás viendo así, atento, ¿no? Que el dardo de fuego no llega a tu vida, estás viendo por dónde llega. Y de pronto llegó y no ves de dónde llegó. Frecuentemente, una de las estrategias más usadas por Satanás es atacar tu mente y atacar tu corazón. Atacar tu mente y atacar tu corazón. Y el apóstol Pablo lo sabía, por eso escribe en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 6, dice, pues aunque andamos en la carne, estamos en este mundo, somos de carne y hueso, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo, escucha, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pensamientos, especulaciones, razonamientos altivos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y obviamente no se levantan así, yo voy en contra de la Biblia. No, se levantan con piedad. Se levantan como, ¿cómo que van a predicar acerca de los homosexuales? ¿Cómo que en la iglesia no están de acuerdo con ellos? ¿Cómo que van a hablar acerca de que el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer tiene que someterse? ¡Ay, qué retrógrado! ¡Ay, otra vez hablándome de dogmas y de religiones! No te estoy hablando de dogmas y religiones, te estoy hablando de un Dios vivo. Esa es la palabra de Dios. Y Satanás se mete, se disfraza. Y hay una realidad que no podemos ignorar. El ataque va a llegar. Vamos a ser atacados por Satanás. Esto no se trata de, Diosito, ayúdame, voy a la iglesia para que Satanás no me toque. Satanás va a tocar tu vida. El día malo va a llegar. Va a afectar tus emociones, sentimientos, propiedades, familiares, deseos, pensamientos, intereses. La pregunta es, ¿dónde estás parado hoy? ¿Estás firme en el Señor para que cuando venga la insidia, las acechanzas del enemigo, estés en el lugar adecuado y puedas resistir firme en el Señor? ¿O Satanás va a arrasar contigo? Va a arrasar con todo. ¿Dónde estás? Pablo sabía que necesitamos estar firmes en el Señor. Y de manera simbólica describe estos puntos en los que como hijos de Dios necesitamos estar firmes, los describe como una armadura. Y esto rompe con todo pensamiento de que la vida cristiana o de que la vida con Dios es color de rosas. Voy a buscar a Dios porque Dios puede hacer algo por mí y me va a ir bien. El apóstol Pablo no está describiendo un pijama y unas pantuflas. Está describiendo una armadura. No está describiendo ropa de gala, está describiendo una armadura cuyas cualidades son las cualidades del Mesías. Versículo 14 dice, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Quiero que puedas ver esta imagen. En esta imagen tenemos un soldado romano clásico con los diferentes accesorios de una armadura que el apóstol Pablo hace referencia. Y empieza con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, algo que se ponían primero los soldados y que podía unir ambas partes, la de abajo con la de arriba, iba por debajo. Y esta verdad está simbólicamente representada con un cinturón que protege nuestro abdomen y sostiene nuestras prendas para poder luchar eficazmente. Estrictamente, un cinturón no es parte de una armadura, pero antes de que se puedan poner la armadura, los soldados tenían que ajustarse las prendas de abajo para poder presentar batalla y estar listos. Y Pablo presenta esta verdad, la verdad, como algo fundamental, el cinturón de la verdad, porque nosotros vivimos en su verdad, hablamos su verdad.
Y la verdad nos sostiene de pie. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Necesitamos ser personas que anden en la verdad, vivan la verdad, hablen la verdad. Recuerden la verdad de Cristo una y otra vez, cada momento, cada día necesitamos predicarnos la verdad del Evangelio y vivir a través de esa verdad. Después el apóstol Pablo habla de la coraza de justicia. La justicia se representa como una coraza que proporciona protección esencial para los órganos más vitales. Esta justicia de la que está hablando el apóstol Pablo no es la justicia que nosotros recibimos en la cruz. Ese es tu derecho por ser hijo. La justicia que recibís en Jesús al ser hijo, ese es tu derecho, es tuyo. No puedes tú mismo imputarte la justicia de Jesús. Eso es algo que el Señor te otorgó al ser hijo. Ser declarados justos ante el Padre es algo que Jesús nos otorga de manera permanente cuando nos trajo a sus pies. Cuando Pablo habla acerca de la coraza de justicia, está haciendo referencia a una justicia práctica, es decir, una vida correcta. Pablo está diciendo, revístete de esas cualidades justas que están directamente asociadas con la nueva vida en Cristo. Es decir, ahora ya podés no pecar. Eso significa que si podés no pecar, no peques, sé justo. Sé justo, camina, ten una vida recta, ten una vida justa. Y casualmente, esas cualidades que vemos aquí son cualidades que también vemos en la vida de Jesús. Ponte la coraza de justicia, no le cedas ni un centímetro de terreno a Satanás en el área de la impureza, lujuria, codicia, avaricia. Sé consciente de quién eres en Cristo y vive una vida recta en consecuencia a esta nueva identidad que tenemos en Él. Versículo 15 dice, y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Calzado del Evangelio. Josefo es un historiador que él decía que los éxitos militares de Alejandro Magno y de Julio César se debieron en gran medida a que sus ejércitos estaban bien calzados, con zapatos gruesos, con tachones de clavos afilados para asegurar un buen agarre, que esto le permitía emprender largas marchas con una velocidad diferente sobre terrenos que no eran los mejores. Y lo que el apóstol Pablo te está diciendo a vos y te está diciendo a mí, tenés que estar listo para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Ah, no, pero yo no soy evangelista, mejor se lo dejo al pastor. Yo recuerdo cuando iba creciendo en el servicio al Señor, habré tenido unos 13, 14 años, yo decía, a ver, ¿qué ministerio quiero? Ya tenía un tiempo en la música, la alabanza sí. Y recuerdo un pastor que me dijo, bye, si tu ministerio no está destinado a que otros puedan conocer de Jesús, entonces no es un ministerio. Y yo, espérate, ¿cómo que la alabanza no es un ministerio en la iglesia? Mi corazón, que iba detrás de la alabanza, no estaba buscando dar a conocer a Jesús, quería tocar música. Tenés que estar listo para compartir las buenas nuevas del Evangelio, porque situaciones se te van a presentar constantemente, todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque hay una nueva identidad en ti. Y cuando la gente te diga, oye, vamos a hacer esto, y tú le digas, no, discúlpame, me pasó el otro día en un chat de WhatsApp con un amigo que está aquí sentado. Oye, vamos a un entrenamiento, a una competencia de CrossFit. Te dije, ¿sabes qué? No voy a poder porque voy a estar en la playa. Qué bueno, manda fotos, como para ver si era cierto. ¿Y qué creen? Justo, no estaba mintiendo, justo la fecha de la competencia es la fecha de la conferencia de matrimonios. ¿Qué hice? Aproveché y mandé ahí la información de la conferencia de matrimonios, le mandé el precio, le dije, vengan, los invitamos. Mi amigo también me ayudó a invitarlos. ¿Por qué? Porque constantemente estamos marcando la diferencia, porque hay una nueva identidad en nosotros. Y esa nueva identidad que tenemos en Cristo marca la diferencia. Choca, va contra corriente. Va contra corriente. Tenés que estar listo para presentar las buenas nuevas. Porque el mensaje que anunciamos es un mensaje de paz.
Probablemente el apóstol Pablo, cuando escribe esto, estaba pensando en Isaías 52:7, donde dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Efesios 2:14 nos dice que Él es nuestra paz. Y Jesús vino anunciando paz a los gentiles y paz a los judíos. No vino trayendo guerra. Nosotros estamos inmersos en una batalla donde el mensaje de este lado del ejército es paz. Es un mensaje de paz. En medio de esta guerra, nosotros no venimos a tomar vidas, venimos a ofrecer vida. La vida de Cristo. Y si tengo que ofrecer mi vida también en beneficio de mi hermano, también. Versículo 16 dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. La fe es representada como un escudo que nos protege de esos dardos de fuego. Y acá el historiador también mostraba que en la guerra antigua lo primero que se hacía era lanzar flechas, dardos de fuego, flechas encendidas con fuego. ¿Para qué? Obviamente para herir, malherir a los soldados, pero también para intimidar, para asustar, para confundir a los soldados. Porque cuando llegan esas flechas, el estar protegido con un escudo que permite que no penetren y lleguen a tu cuerpo, imagínate el miedo de saber que están llegando no sé cuántas flechas, miles de flechas sobre ti. El escudo de la fe no solo atrapa esos dardos del enemigo, sino que los extingue. Pensamientos, sentimientos, imaginaciones, miedos, mentiras, todo esto puede ser lanzado en contra nuestra por Satanás. Pero el escudo de la fe los hace retroceder. Versículo 17 dice: también tomen el casco de la salvación. Casco de la salvación. El casco romano estaba hecho de hierro forjado y en algunos casos de bronce. Muchos de nosotros hoy, ni siquiera Kevin, tiene la musculatura para aguantar esos cascos. Eran realmente cascos muy pesados. Era algo sólido y el apóstol Pablo nos está diciendo: hey, ponte el casco de la salvación, donde nuestra esperanza de salvación está en Cristo, en su obra pasada en la cruz, su obra presente en nosotros por medio del Espíritu y en su obra futura en la segunda venida de Jesús. Nuestra redención, querido y querida, está asegurada. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos quienes nos redimimos a nosotros mismos. Es Cristo quien nos redime. Y la palabra dice que la salvación viene del Señor. Solo es Él quien puede guardar nuestra redención. Para resistir al diablo necesitamos estar seguros de nuestra salvación, porque confiamos y descansamos que la salvación es del Señor. La salvación no te la da el Señor. No es como que, qué bien, Martín, aquí tienes la salvación, te la mereces. Claro que no. La salvación es del Señor y Él toma tu vida y Él la redime para su gloria y Él guarda tu vida y Él solo puede hacer que permanezcas en Él. Por lo tanto, el desastre que tengas de tu vida no tiene nada que ver con la salvación si eres hijo, si eres escogido. Es de Él. Él se encarga de redimir a su pueblo. Necesitamos recordar esto a diario. Necesitamos recordar que Cristo es quien sostiene nuestra fe y nuestra salvación y no nosotros mismos. El dardo más clásico del enemigo que te hace dudar si realmente sos hijo o no. Ahí te va la pregunta. ¿Eres hijo? Qué bueno. Te vi en la iglesia y te dice Satanás. Te vi en la iglesia ahí todo adorando, moqueando ahí todo el escenario. Pero ¿y ahora? ¿Realmente sos hijo? Mira lo que acabas de hacer. Mira lo que hiciste. Mira cómo dañaste. Mira lo que estás pensando. Mira lo que querés hacer. Mira lo que nadie ve en vos. No vengas a decir que sos hijo. ¿Cómo podés seguir pecando de esa forma? Dardo clásico de Satanás. Nuestra salvación está asegurada por lo que Jesús es.
y por lo que Jesús hizo en esta cruz, y no por lo que yo soy y por lo que yo hago en esta vida. Sí, soy un pecador, sí. Sí, sigo pecando, sí. Pero tenemos vida en Cristo y podemos presentar batallas fortalecidos por su poder. Sí, soy pecador. Y ningún pecado, si yo soy hijo de Dios, puede hacer que yo deje de ser redimido, que deje de ser perdonado, reconciliado, justificado, santificado en Él y por Él, resucitado con Cristo. Y no puede hacer que yo no tenga un lugar en la mesa del Señor. Ponte el casco de la salvación. Y no dejes que el enemigo toque tu mente diciéndote lo contrario. Versículo 17, la segunda parte dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. La pieza final de la armadura de Dios es un arma ofensiva. Necesitamos tomar la palabra de Dios y enfrentar al enemigo como Jesús lo hizo en el desierto. El enemigo usó la palabra de Dios para atacar a Jesús. Pero Jesús, por haber sido entrenado y tener práctica en la palabra, pudo decir, completar los versículos con lo que Satanás estaba tentando a Jesús. Si no conoces la palabra, Satanás la conoce muy bien. Necesitas ser entrenado, porque esto es lo que va a guardar tu alma, lo que va a guardar tu mente, lo que va a guardar incluso tu cuerpo físico. El enemigo siempre va a querer robarte el enfoque de lo que es adecuado y correcto. Estamos llamados a permanecer firmes ante el enemigo, siendo equipados y llenos de su poder en dependencia absoluta. Al tener la armadura de Dios de manera íntegra puesta, eso te permite enfocarte en el reino, en lo importante, en los deseos y los planes de Dios, y velar en oración. Y este es nuestro último punto. Enfocados en el reino, velamos en oración. El apóstol Pablo escribe en el versículo 18: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando no estás revestido con la armadura de Dios, cuando no sos empoderado por el Espíritu Santo, la obra de Satanás obra en nosotros. Él hace de las suyas en nuestra vida. Y cuando Satanás obra en nosotros, el enfoque del reino es alterado. Pasa de ser del reino de Dios al reino de tu propia persona. Y ya no te importa el reino de Dios, porque tu vida está hecho un desastre y ya no puedes ser fortalecido en el Señor, porque te importa más tu vida que el reino. El hecho de tener que ponerte la armadura de Dios significa tener que morir, revestirte de la nueva naturaleza, matar el viejo hombre, matar los deseos que no se alinean a él. Por lo tanto, no ponerte la armadura de Dios es contribuir a tu pequeño reino. Es contribuir con tu reino de juguete, con tu castillito de arena, que cuando suba la marea se va a caer y se va a derrumbar, porque así de frágil es tu reino. Pero el reino de Dios no. Pablo sabía esto y llega a esta conclusión en esta carta. Al final de todo termina diciendo: oren en todo tiempo en el Espíritu. Oren porque nadie está exento. Oren porque incluso yo mismo, Pablo, soy débil y necesito ser fortalecido por Dios. Miren versículo 19. Dice: oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo de hablar. Pablo era débil. Pablo tenía temor de hablar el Evangelio. Y a menudo simplemente no oramos porque confiamos demasiado en nuestras propias habilidades. Tengo que confesar que muchas veces he confiado en mi habilidad de gestionar esta iglesia. Y el Espíritu confronta mi vida y me dice: hey, ¿de qué habilidad me hablas? ¿De qué delirio de fuerza me estás hablando? Se trata de mi poder. Tú no puedes.
Si tienes algo de habilidad, ni siquiera tú la desarrollaste, yo te la permití, te di la fuerza, te di el esfuerzo, te di el espacio, te di el lugar, te di el ánimo para que lo puedas desarrollar. El primer ministro de Gran Bretaña, en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, dijo: debo dejar una palabra de advertencia, porque junto a la cobardía y la traición, el exceso de confianza que conduce al descuido y a la pereza es el peor de los crímenes de guerra. No sé, si yo fuese el apóstol Pablo, podría estar pidiendo muchas cosas en lugar de que sean fortalecidos en el Señor. Estoy encarcelado, pediría: hagan algo, no hagan una vaquita, vengan a sacarme. Pero su corazón y su mente estaban fijos en su responsabilidad como embajador del Evangelio. Las situaciones en esta tierra probablemente no van a ser siempre las mejores, pero así como Pablo, vos y yo tenemos que estar anclados en el reino, más allá de las condiciones naturales y personales de nuestra vida, porque nuestra vida es pasajera, el reino no. Después de hablar de la necesidad del poder de Dios en su vida, Pablo cierra esta carta con un recordatorio de su situación particular. Versículo 21 dice: pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Probablemente fue Tíquico quien llevó esta carta bajo una misión: consolar y animar los corazones de la iglesia de Éfeso. Y Pablo concluye esta carta de la misma forma que la comenzó: gracia y paz. Gracia y paz. Hay batallas, hay pecado, hay debilidad, no alcanzas el estándar de ser un hijo de Dios, todo eso. Pero en Cristo somos fortalecidos. En Cristo, en su obra, podemos ser verdaderos hijos suyos. En Cristo hoy nosotros tenemos todo lo que necesitamos para presentar batalla al enemigo. En Él somos cimentados. Gracias a Él podemos ser llenos del Espíritu Santo. Él se glorifica cuando nuestra vida camina en rectitud. Gracias a esto hoy podemos tener incluso relaciones saludables entre siervos, amos, esposas, esposos, padres, hijos. Versículos 23 y 24 termina diciendo: paz sea a los hermanos y amor con fe, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Como cada primer domingo del mes, compartimos la Santa Cena. ¿Qué mejor momento para compartir la Santa Cena con este cierre de esta carta? Sabiendo de que hay una batalla en nuestra contra, que hay un enemigo superior buscando derrotarnos, buscando derribarnos. Sabiendo de que podemos hoy, a través de estos símbolos, de forma tangible, recordar la obra de Jesús. Recordar quién es Él, recordar lo que Él hizo a tu favor y a nuestro favor y a mi favor. Lucas, capítulo 22, versículo 14 dice: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Intensamente Dios quiere tener una relación contigo, quiere tener esta comunión contigo, intensamente. De forma intensa Él anhela esta comunión contigo. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por ustedes. ¿Por qué no te tomas un minuto, 2 minutos, lo que sea necesario, para agradecerle a Dios por su obra? Para agradecer por este pan que representa
Es un simple pan comprado en el supermercado que representa el cuerpo de Jesús puesto en lugar del tuyo. Este jugo de uva representa su sangre derramada en lugar de la tuya. Habla con Dios, Él está escuchando. Gracias, Señor, por tu sangre derramada. Gracias por tu cuerpo puesto, golpeado, abusado, Señor, físicamente herido. Gracias porque yo tendría que estar ahí, pero estuviste vos. Hoy, Señor, recuerdo esa obra y reconozco que sin vos no hay nada. Reconozco, Señor, que sin ti estoy frito ante el enemigo. Pero no te busco para no ser derrotado por el enemigo, sino que te busco por quien vos sos. Porque sos precioso, como cantábamos recién. Señor, si hoy puedo cantar, adorarte, es porque lo hago en la victoria de la cruz. Porque no hay nadie como vos, Señor. Porque tu amor no tiene fin. Porque tu amor no tiene medida. Porque no hay nadie como vos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Participemos de los símbolos.